¿Me confirman, por favor, si ya se observa lo que está proyectándose en pantalla? Sí, licenciada, Sí, ya ya se se ve. Ya se ve ahorita. Es un texto en PDF, ¿no? Sí lo observamos, ¿verdad? Bien. Ese material que hemos preparado en el área para poder trabajar el día de hoy. Vamos nosotros a ver la primera parte, ¿no? En la primera parte, pues, de la guía, en la parte de matemáticas, les habla sobre los tipos de variables. Entonces, en matemáticas vamos a dar una definición de lo que es la variable, ¿no? Una variable es la característica, propiedad o atributo de personas, cosas que varían de un sujeto a otro o en el mismo sujeto en diferentes momentos, ¿ya? Por ejemplo, si yo puedo establecer una variable, podría ser una variable el color de cabello, digamos, ¿no? Varía de una persona a otra o inclusive a veces en el mismo sujeto cuando nos pintamos el cabello, ¿no? Tenemos entonces, aquí van a ver clasificación de variables. Habrán las variables independientes, la variable dependiente. La variable independiente viene a ser la causa, ¿no? Explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente y se le llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Tenemos también aquí lo que es la variable dependiente, que es el efecto, es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia de acción de la variable independiente. Se llama también efecto o acción condicionada. Tenemos aquí un ejemplo, dice, en un estudio para determinar si el tiempo que un estudiante duerme afecta a resultados de las pruebas, la variable independiente vendría a ser, en cambio, aquí la cantidad de tiempo que pasa durmiendo, mientras que la variable dependiente, las calificaciones que él obtiene en sus pruebas, ¿ya? Entonces, el tiempo que duerme afecta al rendimiento escolar en este caso. Tenemos otro ejemplo. Dice, se desea comparar las marcas de toallas de papel para ver cuál retiene más líquido. En este caso, la variable independiente en el experimento sería la marca de la toalla de papel, mientras que la variable dependiente vendría a ser, en cambio, la cantidad de líquido que retiene en la toalla, ¿no? Para esto vamos a ir a las actividades. Se lee el siguiente artículo y analiza el documento y determina 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempleo durante el COVID de la pandemia. Recuerden que esto está en su ficha. De aquí solamente estamos dando una guía. Ustedes tienen su ficha, ¿ya? Y ahí tienen una lectura respecto a esta situación. Entonces, ahí les pido a ustedes en esta semana la lectura para que puedan observarla. En la semana 3, ya. Entonces, estamos en la semana 3, la lectura. Esta es la lectura que tienen que dar en el numeral 2, ¿no? La actividad número 2. Es la lectura respecto al COVID y la crisis en el Ecuador. Entonces, tenemos nosotros, después de dar lectura a eso, pues a usted le pide que determine 3 variables independientes y 3 independientes relacionadas con el desempleo durante la pandemia del COVID, ¿no? Les vamos a dar un ejemplo para que usted tenga más o menos una idea. Dice, la crisis por la COVID-19 puede acabar con el empleo de unos 600,000 ecuatorianos, según se desprende de una proyección de la Cámara de Comercio de Quito basada en datos macroeconómicos del Banco Central del Ecuador. Entonces aquí, ¿cuál sería la variable independiente, la causa para el desempleo en este caso? Sería el COVID-19. ¿Y qué es lo que ocasiona? Ocasiona el desempleo de 600,000 ecuatorianos. Entonces, tenemos la causa y tenemos el efecto, ¿ya? Sería un ejemplo para eso. Usted tiene que dar lectura más todavía a lo que continúa del texto que tiene usted en la ficha y seguir encontrando causas y efectos que se ocasionen en esa lectura. Y luego tiene usted, pues, otra actividad más que dice, para mitigar, le da otra lectura más, dice, para mitigar la gran cantidad de despidos en el país, el gobierno nacional emite un decreto mediante la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada con el COVID-19. Con base en esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya y explica por qué.
Realiza un análisis de causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional y agrega un informe final de estudio de casos a su portafolio. Le sugerimos que sea un texto de 300 palabras basándote de igual manera en material de noticias de la TV e internet, cosas que sean creíbles, ¿no? Que hayan sido confirmadas, ¿no? El ejemplo pues que les vamos a dar dice, te vamos a ayudar con la primera variable de la lectura, continúa tu análisis y encuentra las 4 variables independientes y explica por qué. Tenemos nosotros que la variable dependiente va a ser el hecho de disminuir el empleo. ¿Cómo vamos a disminuir el empleo? ¿Vamos a poder tener ese efecto de disminución del empleo? Pues hay una parte en la que dice que el gobierno ha realizado lo que es en esta ley humanitaria un contrato especial emergente para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes. ¿Ya? Con este contrato especial vamos a tener el efecto de disminución de empleo. ¿Ya? Y esta sería la actividad que van a realizar por el día de hoy respecto a la ficha que tienen ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, alce la manito y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien que ya ha estado leyendo el texto que tienen ustedes para poderles ayudar en esa situación? Licenciada, buenos días. ¿Podría repetir? Es que no podía entrar a la reunión. Ya no hay problema. ¿Alguna pregunta a alguien? Bueno, les repito, ¿no? Esta parte, lo que vamos a hacer en la parte que corresponde de la ficha, en el numeral 2 le dice a usted que lea con atención este artículo, ¿ya? Tiene un artículo que habla sobre el desempleo a causa de la crisis que ha generado el COVID. Tiene toda esta lectura usted por realizar. Ya que haga y realice esa lectura analítica, pues le pide a usted que determine 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempleo durante esta pandemia, ¿no? Para ello, obviamente, usted tiene que conocer qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente, ¿no? Entonces, debemos primero saber qué es una variable. Como les había dicho al inicio, una variable es la característica, propiedad o atributo de personas o cosas y que van variando de un sujeto a otro o en el mismo sujeto en diferentes momentos, ¿ya? Eso se considera una variable. Dentro de estas variables, pues tenemos 2 tipos de variables, una variable independiente y una variable que se considera dependiente. La independiente viene a ser la causa, ¿ya? Y la dependiente, el efecto que se ocasiona. Entonces, por eso la variable independiente explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente y se le llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. La variable dependiente, en cambio, viene a ser el efecto, es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente y se llama también de efecto o acción condicionada, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo, dice, en un estudio para determinar si el tiempo que un estudiante duerme afecta los resultados de las pruebas, en esta parte, en esta oración, pues consideramos nosotros que la variable independiente viene a ser la cantidad del tiempo que duerme este estudiante, mientras que la dependiente viene a ser los resultados que lo obtienen las evaluaciones, en las pruebas, ¿ya? Causa y efecto. Tenemos otro ejemplo en el que dice, se desea comparar las marcas de toallas de papel para ver cuál retiene más líquido. La variable independiente, en este caso, vendría a ser la marca de toallas de papel, y la dependiente vendría a ser, en cambio, la cantidad de líquido que retiene esa toalla, ¿no? Porque va a depender del tipo de marca, la cantidad que retenga, ¿no? Obviamente vamos a ayudarles con un ejemplo de la lectura. Esta es una partecita que hay en la lectura de ustedes en ese texto que tienen que leer. Dice, la crisis por la COVID-19 puede acabar con el empleo de unos 600,000 ecuatorianos
según se desprende de una proyección de Cámara de Comercio de Quito basada en datos macroeconómicos del Banco Central del Ecuador. Entonces, solo en esta parte de aquí encontramos nosotros lo que es causa y efecto, una variable independiente que viene a ser el COVID-19, ¿ya? La pandemia, y su variable dependiente, que es lo que ocasiona, qué efecto ha ocasionado esto, pues el desempleo de unos 600,000 ecuatorianos. ¿Listo? Y usted tendrá que, ya tiene un ejemplo, usted encuentre otros 2 más para que pueda tener su tarea lista. Luego de eso, pues a usted le da otra lectura más, ¿ya? Le da otra lectura más en la que dice, para mitigar la gran cantidad de despidos en el país, el gobierno nacional emite un decreto mediante la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Con base a esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, ¿ya? Escribe 5 variables planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya y explica por qué. ¿Listo? Entonces, de ahí después de eso tiene que realiza el análisis del caso, causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno. Y agrega un informe final de estudio de casos al portafolio. Haga que realice usted un texto por lo menos de unas 300 palabras, que no sea mucho, basándose pues en materia que se encuentre en las noticias, en el internet, que sea confiable. Para ello, pues se les va a dar un ejemplo, una ayuda, para que usted pueda continuar con el análisis de las otras 4 variables que le hagan falta, ¿no? Entonces, en el texto, pues nosotros tenemos que nuestro efecto, lo que queremos ocasionar, el efecto que queremos obtener es la disminución del empleo. Esta vendría a ser nuestra variable dependiente, ¿ya? Y tenemos que encontrar variables independientes, qué causas, qué cosas, de acuerdo a esta ley humanitaria, van a poder dar ese efecto, ¿ya? ¿Qué causa sería? Una causa, pues, viene a ser un contrato especial emergente para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso en situaciones emergentes. Esta vendría a ser una variable independiente que viene direccionada a tener un efecto, a condicionar que haya una disminución de empleo. Es lo que ustedes deben hacer en su trabajo. Y encontrar otras 4 variables independientes más, aparte de la que ya les hemos ayudado en el texto que ustedes tienen en la ficha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenos días con todos. Le hice una pregunta. Dígame. En la parte de lo de las primeras, que era 3 ejemplos de variable independiente y dependiente, la variable independiente va a ser la misma en todas, que es el COVID-19. Si tú encuentras más efectos aparte de solamente el desempleo, podrías dar, pero por eso digo, tienen que darle una lectura y pueden encontrar otra variable independiente aparte de la del COVID y eso ocasione y genere otro efecto, ¿sí? Entonces, por eso deben tener esa parte bien clara, que la causa viene a ser la variable independiente y lo que origina, ¿ya? El efecto que ocasiona esa variable independiente vendría a ser la variable dependiente. Pues en la mayoría puede ser una variable independiente el COVID y tú te obtener varios efectos aparte de solamente el desempleo. Si encuentras más variables dependientes de este COVID, de esta variable independiente que es el COVID, pues no hay problema. Puedes tener como variable independiente solamente el COVID y generar más variables dependientes, ¿ya? Aparte del desempleo. Entonces, ustedes tienen que leer detenidamente el texto y analizar, ver si es que solamente es esa la variable independiente y encuentro 4 variables que dependan de eso, pues perfecto, no hay problema. Caso contrario, deberé encontrar más variables independientes y su efecto que se da y que nos explica en el texto, ¿sí? No sé si está más claro esa parte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿No? Bueno, sí me gustaría mucho que
analicen un poquito esa parte. Es muy importante entender lo que es la variable dependiente e independiente para poder trabajar lo que viene el día de mañana. Pues la actividad del día de mañana viene basada en el hecho de poder entender estas partes y poder trabajar lo que viene, ¿sí? Para el día de mañana tenemos ya lo que son sistemas de ecuaciones y necesitamos que ustedes estén bien claros en ese aspecto, ¿no? Entonces, por favor, esa parte, las actividades, las tareas, realícenlas el día de hoy. No se dejen acumular las tareas para que podamos realizar con tranquilidad la actividad del día de mañana, porque ya vienen ecuaciones, ya vienen trabajos más matemáticos, no solamente hacer cosas un poquito más básicas, pero en sí para algunos es algo complicado si no están con el apoyo del docente, ¿no? Yo sé que ustedes lo van a lograr, que lo están haciendo muy bien hasta ahora, pues me gustaría que lo sigan haciendo así, ¿no? Una indicación más, como les decía al inicio, para los que ya están aquí, si usted tiene el correo institucional, usted tiene su Teams, usted solamente ingresa al Teams y en el Teams hay un nuevo grupo donde están todos ustedes como bachillerato, en el que el grupo se llama Bachillerato mismo el equipo, y ahí estamos trabajando lo que son las inducciones, el acompañamiento, que es el que estamos haciendo el día de hoy. Todos los materiales, el material que yo les mostré el día de hoy, los voy a poner en cada uno de los grupos de ustedes, porque cada uno tiene ya el grupo de matemáticas formado. Primero a cuanta matemática, primero de cuanta matemática, así sucesivamente con los demás paralelos que tengo. Y ahí voy a poner pues el material, ¿ya? Para que ustedes, si desean, lo descarga. También se les enviará al grupo de WhatsApp para aquellos que no pudieron asistir a la reunión. Enviaré el link de la reunión. Si usted se olvidó o qué sé yo, ahorita ya entendió, pero el rato que va a hacer la tarea se olvidó y no se acuerda qué es lo que expliqué, pues también puede acceder al link de la reunión y volver a revisar la reunión que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier inquietud, pues por favor, hacérmela conocer para poder ayudarles. Tal vez a veces no les responda al instante porque como todos tenemos ocupaciones también en casa, pero cuando ya tengo el tiempo, pues se les responde y se trata de ayudar a las situaciones que se les ha generado, ¿no? Si no hay alguna otra inquietud, pues agradecería mucho que trabajemos de la mejor manera el día de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo adicional que quieran ustedes saber? ¿No? Pues Kaya, ¿usted quiere decir algo? Sí, Licen. Dígame, Buenos días. Kaya. Buenos días. En la pregunta de 5 variables planteadas por el gobierno nacional y explicar el por qué lo debemos poner ahí mismo, debajo. Sí. ¿O va usted aparte? ponga, no, ahí mismo, simplemente usted ponga, indique usted ya pone la variable dependiente, ya está generada, porque dice la disminución del desempleo, usted lo que va a buscar son las variables independientes y explicar simplemente, y explicar el por qué. Usted póngalo ahí mismo, usted coloca lo escrito y abajo explica el por qué, para que tenga relación con lo que está haciendo, si no después se va a confundir la lectura y el aumento de calificación del texto. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Vuelvo, insisto, para el día de mañana tenemos lo que son sistemas de ecuaciones. Por favor, si usted puede, aparte de ya hacer la tarea, le resultó algo sencillo hacer la tarea y revisar un poquito para que el día de mañana tenga listas las preguntas respectivas. Miren que el tiempo no es mucho y después se va a quedar con las dudas, ¿no? Si usted puede ya darle una revisadita a lo que está diciendo, a lo que le está indicando, mucho mejor, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, vamos nosotros, descargamos la lista final. Sí, espérale un ratito. Una pregunta. En la parte del análisis de 300 palabras, ¿es tipo ensayo o solo así un informe? No es tipo ensayo, porque en el ensayo es un informe normal en el que tú pues simplemente ya encontraste ya todas las causas, tú vas a hacer un informe respecto
al tema que te están pidiendo. No es, por eso les dice que no sea muy grande, muy extenso, máximo unas 300 palabras y que usted se base en temas de las noticias o en internet para que pueda hacer tu trabajo de mejor manera. Si lo deseas hacer tipo ensayo, no hay problema, pero es algo sencillo, ¿no? Buenos días, licenciada. Una pregunta. ¿Podemos hacer en computadora? Sí, todos los trabajos usted los puede realizar en computadora. Lo único que se les pide es que usted tenga el portafolio digital y que lo vaya archivando de manera ordenada, es decir, que usted sepa, qué sé yo, el trabajo de matemáticas que usted hizo, de qué semana es, porque cuando se les vaya a pedir, usted va a estar en cambio sufriendo, sabiendo, ay, qué hice en la semana 1, qué hice en la semana 2, qué hicimos en la semana 3, y estar otra vez buscando. Si usted lo hace a computadora, lo hace de manera digital, usted archívelo, poniendo los nombres respectivos para que usted sepa de qué semana es, de qué ficha es, y no se vaya a confundir, ¿sí? Mi sugerencia es que si usted hace su portafolio digital, pues usted vaya armando carpetas por cada semana. Una carpeta de la semana 3, y ahí pone todos los trabajos, todos los archivos que usted hizo en la semana 3, o la carpeta de la semana 4, y así sucesivamente, para que usted no se confunda y sepa a qué corresponde cada uno de los trabajos. Usted puede hacer todos los trabajos de forma digital si tiene las posibilidades de hacerlo. No es necesario que lo imprima. Cuando ya nos indiquen cómo va a ser la entrega de estos trabajos, pues él indicará si es necesario imprimirlo o simplemente se envía, usted enviará por correo o los envía por este medio a los trabajos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? No, Liz. A ver, ¿quién me está hablando? ¿No? ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? Sí, estamos todos claros, Lisa. Ya, entonces, muchas gracias, muchísimas gracias por la asistencia. Espero haberlos ayudado en algo la tarea del día de hoy. Nuevamente les insisto, la grabación ya está dada de la reunión. Se les va a compartir en sus respectivos grupos de WhatsApp y también pues el archivo que se publicó en esta reunión para que ustedes tengan una guía y puedan seguir haciendo su tarea. Éxitos en cada una de las actividades que ustedes realicen el día de hoy. Bendiciones y que la pasen en familia, ¿no? Cuídense mucho. Que a algunos los quiero conocer y a otros quiero volverlos a ver cuando se pueda. Luego, Lice. Hasta luego, que la pasen muy bien. Pueden ya Cuídense, irse Lisa. retirando. Chao. Muchas gracias, cuídense todos Hasta también. luego, Lisa. Lice. Bye, bye. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego con Bye. todos, muy bien. Hasta luego, Lisa.